La cultura es, por decir así, una especie de segunda naturaleza o una proyección de la naturaleza de cada persona en una dimensión social que comparte con otro. Nadie elige su cultura, nadie elige dónde nacer, y por eso la persona, la familia y la cultura son expresiones de uno de los datos más fundamentales de la vida humana, que es haber recibido la vida de otro. Se ha recibido de otro, pero la vida no solo en el sentido biológico, sino que en el pleno sentido de la palabra, la vida como capacidad de desarrollo de todas las potencialidades en el ámbito personal y social. Entonces, detrás de la cultura está siempre el hombre, el ser humano. No es la cultura una especie de añadido, algo superfluo o superpuesto que alguien lo puede tomar o dejar. No, la cultura es el modo como a través nuestro respiran nuestros connacionales, nuestros familiares, nuestros amigos, o sea, todos los que han colaborado para que cada uno de nosotros esté en la vida y se desarrolle. Entonces, siempre el objeto de la cultura es el ser humano, no es la cultura en sí misma, es el ser humano. Y por eso incluso señala el Papa que la cultura es el lugar donde uno con verdad puede ejercer la soberanía, digamos. O sea, puede con verdad ejercer la libertad humana teniendo en cuenta el conjunto de los factores que ha recibido y que puede proyectar a otro tanto de los vivos como los que van a venir después en futuras generaciones, digamos. Entonces, evangelizar a la cultura o a las culturas en plural significa mostrarle que a través de la más variada gama de cultura late una misma pregunta, que es por la verdad del hombre, por el sentido de su existencia, y que Cristo es la respuesta a esa pregunta, cualquiera sea la lengua en que se exprese, cualquiera sea el contexto histórico en que se produzca, que siempre es variado. La Iglesia es católica, eso significa que es universal y que abarca al conjunto de las culturas, pero no eliminándolas o uniformándolas, sino que reconociendo, igual que cada persona es distinta, cada pueblo y cada nación también es distinto y tiene su propia experiencia. Cada cultura, o detrás de cada cultura, hay seres humanos, hay personas. Como ha dicho tantas veces la Iglesia desde el Concilio, cada persona es el camino de la Iglesia, de modo que siempre la actitud fundamental ha sido de un aprecio a las culturas, y así lo demuestran tantos ejemplos de evangelización. En el caso de América Latina, los misioneros, bueno, cruzaron el mar en condiciones precarias, arriesgaron su vida, su existencia para llegar a los más apartados rincones. Muchas veces, la mayor parte de las veces, tuvieron que aprender las lenguas, incluso ayudaron a conservar las lenguas poniéndolas por escrito. Elaboraron digamos, toda la dimensión ritual, el culto, la devoción, a partir de tradiciones de las propias culturas que existían, los lugares sagrados, las fechas importantes del calendario. O sea, todo ese conjunto de circunstancias fueron tomadas en cuenta. Ahora, el punto es el siguiente: si acaso, como quisieran algunos, la cultura es simplemente una especie de fotografía del pasado que hay que conservarla en el museo, o más bien, como parece razonable, la cultura es la expresión viva de una tradición. Y al cristianismo lo que le interesa es esta expresión viva, como dice la Escritura. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, y en ese sentido la cultura es analizada en las circunstancias concretas en que se encuentran las personas con las cuales los evangelizadores toman contacto y tratan de anunciar
el Evangelio. Entonces, tanto desde el punto de vista de los ejemplos históricos como desde el punto de vista del fondo del asunto, no se ve razón por la cual la Iglesia haya colaborado o siquiera indirectamente a la destrucción de la cultura, más bien a conservarla y rescatar todo lo de humano que hay en ella. Como dice el número 1 de la Constitución Gaudium Spes del Concilio Vaticano II, nada hay de humano en la historia de la humanidad que le sea indiferente a la Iglesia. Y la Iglesia tiene que salir al encuentro de quienes naturalmente y espontáneamente cultivan la razón, a mostrar que la fe y la razón no se contraponen, que son, como dice la reciente encíclica, las dos alas con que el espíritu humano contempla la verdad. Entonces, una dimensión fundamental es el pensamiento, el aporte de la Iglesia, de los cristianos, de los bautizados, a la reflexión, que busca descubrir la universalidad de la condición humana. O sea, hay un solo creador y un solo destino para todos los hombres, cualquiera sea el ámbito de la cultura en que estén. Pero además del pensamiento, hay muchas otras dimensiones. Por ejemplo, el arte, o sea, las expresiones culturales, la música, la poesía, la plástica, la dramaturgia. Durante muchos años, y especialmente por influencia de Europa, vivimos una fuerte influencia iconoclasta de destrucción de las imágenes y particularmente de las imágenes sagradas. Felizmente en América Latina no nos alcanzó completamente ese proceso porque nosotros tenemos una tradición barroca que es muy rica en imágenes, pero igual fuimos afectados por ella. Entonces se hace necesario, como fue en la primera evangelización, mostrar y transmitir, digamos, la sabiduría de la cultura y de la fe, digamos, a través de las imágenes adecuadas, de los rituales adecuados, de la liturgia adecuada. Y un sector que es particularmente sensible, me parece, a esto en la actualidad, es la música. Pareciera ser que la música le ha ido cerrando progresivamente durante muchos años, digamos, las puertas a la evangelización, y se ha vuelto cada vez más una música vinculada a la entretención y al mercado. Yo creo que es muy necesario hacer ahí un impulso de reevangelización. Pero también hay otras dimensiones, como el cultivo de las lenguas, el amor por las lenguas que hablan otros, para que cada uno, como es la imagen bíblica de Pentecostés, pueda escuchar la voz de Dios en su propia lengua. Entonces hay también una dimensión importante de la evangelización que tiene que ver con la lengua. Y finalmente yo diría la gran novedad de la época, que son los medios audiovisuales. Estamos recién comenzando una era de comunicación electrónica, sea a través de las empresas que producen estos medios audiovisuales, sea a través de la computación y de Internet. Ese es un campo nuevo, un nuevo areópago de la cultura que es necesario tenerlo muy en cuenta para la evangelización, porque tiene un alcance que es simultáneamente universal, global, pero también muy personalizado, en el sentido de que cada cual puede expresar su propia búsqueda a través de estos instrumentos. Entonces se hace muy necesario también el desarrollo de este ámbito de la experiencia humana.